periodismo comprometido con la justicia social. Claudia, adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días, todavía no sé bien. Ya estamos en el mediodía, así que supongo que algún que otro debe estar teniendo ganas de compartir alguna galletita. Muchas gracias a mis compañeros del comité de la radio del Nuevo Siglo, que recién Ricardo decía que hace 25 años. Es verdad, eso me recuerda el tiempo que hace que me recibí, cuando empezaron las jornadas. Y muchas gracias por las palabras de los compañeros que me precedieron. Es grato encontrar en la línea de tiempo de 25 años para acá no solo la sostenibilidad de este espacio que reúne a las cátedras de radio y a la gente que trabaja en la formación, en la extensión de la comunicación radiofónica en las universidades públicas. Sostener tantos años un espacio de conversación que tiene muchas aristas, ¿no? La educación como derecho, pero también la comunicación como derecho, no solamente la gramática de la radio, sino la noción política y educativa de la comunicación como derecho. Y eso yo creo que es un mérito de quienes, como decía el compañero, hay actores concretos que hacen que eso sea posible, ¿no? Son docentes, son estudiantes y universidades que se comprometen, como en este caso la Universidad Nacional de Quilmes y todas las universidades presentes, y ustedes que están acá. No siempre han estado acá los rectores, no siempre han estado los decanos. Al principio fue remar y después ya éramos llamados, ¿no?, a los espacios donde se hizo presente la red del Nuevo Siglo. Entonces, me parece que hay ahí un valor para ponerle color también a la lluvia. Hay un primer valor que yo creo que la marcha ya empieza en esta mesa, que, como decía recién el compañero Gastón, la radio no es una radio abstracta. No es abstracción de la radio. La radio es casi una totalidad que ya sospechamos, de la cual sospechamos. La radio no es una totalidad, no es una abstracción, sino que siempre la entendemos situada, como decía también Ricardo, sucede en un contexto concreto. Y cada año, cada década, yo pensaba 25 años atrás estábamos en la década del 90. Es casi un déjà vu. No querido, ¿no? Hay como, así como hay una línea de tiempo por la positiva, también hay una línea de tiempo en afrentas que se reiteran. La apertura de la economía, ¿no?, la liberalización de la economía, el ajuste, la preeminencia de lo privado por sobre lo público, el achique del Estado, claro, achique del Estado para algunas cosas, para programas sociales, para políticas públicas, para medios universitarios y para la universidad pública, más no así para lo que garantiza la represión, que es la seguridad, ¿no? O sea, el Estado se agrandó ahí. Hay muchos recursos para detener la protesta social y criminalizarla. Hay muchos recursos para sostener presos políticos. Es casi un déjà vu ya con la década del 80, ¿no? Perseguir líderes sociales, meterlos presos, tenerlos mediante un proceso sin condena, sin probidad. Líderes sociales, presidentes o presidentas, no existe esa palabra. Yo sé que Ricardo es un cultor del lenguaje, por eso lo miro antes de decir presidenta o expresidentas. Son como marcas que se van sosteniendo en el tiempo, ¿no?
operaciones de comunicación o de prensa para silenciar lo que usted decía, o lo que vos decías, ¿no? Modos de ver el mundo, de evidenciar el conflicto social, pueblos originarios, universitarios, movimientos sociales, culturales, el movimiento de las mujeres, claro, como la movilización en la calle es tan grande, como en el caso del movimiento de las mujeres, con la interrupción voluntaria del embarazo, que eran miles en las calles de la Argentina. Distintas voces que uno ve la etapa de los medios corporativos, los gráficos, y el modo de la cobertura de los empleados a sueldos muy onerosos en los medios radiofónicos y en los televisivos, donde parece que estos acontecimientos y estos modos de mirar el mundo no existen. Y si existen, están nombrados como molestos o violentos sociales. Entonces nos encuentra, después de 98 años de radio, un modo de producirse de la radio hegemónica que, si bien no es la primera vez que pasa, creo que, por lo menos para mi modo de ver, y después de recorrerla como ustedes también la recorren a la radio, yo creo que tiene características inéditas, ¿no? Tiene características inéditas. La situación difícil de comunicadoras y comunicadores, de trabajadoras y trabajadores en los medios públicos, privados, comunitarios, universitarios, no solo por la cantidad de despedidos de la radio pública, sino también por la persecución que viven nuestros compañeros, algunos de los cuales están sentados acá, en este espacio. No les pagan, por ejemplo, no les pagan su trabajo honroso, y sin embargo siguen al aire en las madrugadas, siguen al aire, insisten y persisten. No tiene presupuesto la universidad pública, por supuesto, mucho menos la radio universitaria. Sin embargo, las siguen sosteniendo al aire compañeros que están acá sentados y otros que nosotros y nosotras conocemos. Los medios comunitarios creo que tienen larga data, al igual que la radio universitaria, en tener todo en contra, ¿no? Las políticas económicas, las normativas jurídicas, los tiempos necesarios para vivir procesos más articulados, por las distancias también entre ellos, geográficas, trabajo en red. Y sin embargo, el día del aniversario de la radio, el 27 de agosto, hicieron una transmisión en red frente al Ente Nacional de Comunicaciones con una capacidad de cobertura de toda la Argentina, bajo una campaña que se llama Salvemos la Radio, salvemos la posibilidad de expresarnos, la posibilidad de decir. Y una cosa importantísima que todos y todas enseñamos en nuestras cátedras de radio, que es la posibilidad de la investigación periodística. No me canso de decir la frase que siempre tomo de Rodolfo Walsh: la verdad no solo se la cuenta, sino que se la milita. Parece algo tan simple de decir, pero hoy por hoy decir la verdad es un problema. Investigar las causas de los acontecimientos y de los conflictos sociales parece ser un problema. Creo que el momento que vivimos, la radio en todas sus identidades institucionales, públicas, privadas, comunitarias, asociativas, cooperativas, porque todas esas denominaciones fueron posibles, porque hubo gente que la articuló, pero también porque pudimos tener en algún momento una normativa que le dio legitimidad jurídica. La ley 26.522
es una pieza de orfebre que quedará en la historia de nuestras batallas, que se tardó 27 años, 27, acá hay gente muy joven, 27 años para que pudiera existir, que por supuesto no es el resultado, ni ha sido el resultado de una cualidad solamente de abogados, sino que es el resultado de la participación de todos los sujetos de la comunicación, permítanseme decir, popular en la República Argentina. Porque cuando digo popular, ya a esta altura en esta mesa proba y en ese auditorio de probidad, ya no estamos diciendo medios marginales. Cuando decimos comunicación popular, sabemos que puede ser una política pública donde el Estado tiene una dimensión de lo que es una política de comunicación popular, cuyo objetivo es la distribución de la palabra y la democratización de la comunicación. La comunicación como derecho y como negocio no es privativo de algún sector de la comunicación. Esta mesa, el Comité por la Radio del Nuevo Siglo, que miró muchas veces los medios públicos, los medios privados y los medios comunitarios, sabe que el patrimonio de la comunicación popular es muy vasto. Eso es lo que une, por ejemplo, a las radios universitarias y a las radios comunitarias, que creo que hay una mesa que trabaja eso, ¿no?, en estas jornadas. Y sabemos que en ese trayecto que buscamos revisar en términos de políticas de comunicación, no hay neutralidades. No hay neutralidades. No hay analistas y trabajadores. Si los hay, estamos en problemas. No hay diagnosticadores de las políticas de comunicación y trabajadores que batallan en los territorios. Todos son territorios de batalla por el derecho a la comunicación. Los que investigan, los que forman, quienes son periodistas territoriales en todos los ámbitos posibles, todos son sujetos, trabajadores y militantes de la democratización de las comunicaciones. No somos neutros ni neutras, no lo somos, no lo queremos ser tampoco, ni tampoco lo queremos ser en la universidad. No creemos en la ciencia aséptica, abstracta, como no lo creemos en la radio, tampoco en la ciencia. La ciencia es y será un lugar de donde pensar el mundo, mas no el único. Por lo tanto, tenía un machete pero ni lo estoy mirando. No lo estoy mirando, me lo sé. Este primer bloque introductorio, porque yo creo que en la formación de la comunicación radiofónica, que es la que nos reúne también en este espacio, es estratégica para la formación de comunicadores y comunicadoras populares en todos estos ámbitos, para poder moverse en todos los ámbitos. No es una formación técnica la que nosotros hacemos. Quizás ese sea un primer eje para conversar. No es una cuestión de técnicas neutras. Nuestros planes curriculares, si hay algo que hemos introducido los docentes y las docentes de comunicación radiofónica, es incluirla en la formación desde una perspectiva más estratégica, situada en torno de lo que entendemos por democratizar las comunicaciones. Y para eso, nuestros maestros acá presentes han escrito libros, pero no son lo suficiente. Necesitamos más producción teórica. Recuperemos la palabra teoría como un valor. Basta de separar, yo hago radio, no hago teoría. Basta de separar en la formación esa suerte de instrumentalidad, de entender la empiria como si tuviera un valor en sí misma. La teoría es una manera de nombrar los procesos sociales,
es una manera de configurar conocimiento, y en ese conocimiento ingresa la ciencia tal como la conocemos desde el positivismo clásico, pero también ingresan las prácticas que también son modos de conocimiento. No son dualidades causales. ¿Cuántas veces nos lo repitió Ricardo? No son dualidades causales. Desterremos de la universidad la separación de la teoría de la práctica. Desterrémosla. Porque la praxis, lo dijo el italiano hace mucho tiempo, adentro de la cárcel, la praxis es una trama dialéctica material de lo que entendemos por teoría y práctica. Un compañero, una compañera que hace radio todos los días de su vida, que construye periodismo, que investiga, que evidencia el conflicto social, que desnaturaliza el bozarrón corporativo que miente, hoy fue inaudito. Bueno, todos los días es inaudito ver la tapa de Clarín. O sea, yo soy de las mártires que se vacuna y la mira todos los días. El modo en que miente. Mentir está mal. Mentir está mal. No hay que citar a Walter Benjamin para decir esto. Está mal. No hay que mentir. Eso no quiere decir adscribir a un partido político, decir la verdad. No quiere decir eso. Pero mentir está mal. Entonces, dos cosas. No se separa teoría de práctica y mentir está mal. Son dos verdades de perogrullo que a esta altura en la formación de la comunicación radiofónica se hace necesario nombrar, inclusive cuando estamos diciendo los componentes del lenguaje de radio o la gramática o las narrativas audiovisuales que aparecen en la radio, o cuando estamos explicando los tipos de entrevistas, o cuando estamos explicando la estrategia de gestión de la programación de una emisora, o cuando estamos explicando los géneros y los formatos, aunque yo sé que a esta altura hasta podemos interpretar la noción de géneros y formatos, ustedes lo saben, a esta altura. Es decir, el enseñaje, como decía Pillon Rivière, es situado también. Nos enseña durante 25 años de la misma manera la radio, porque ella vive en una materialidad histórica concreta. Entonces, yo no puedo enseñar radio de la misma manera si vivo en La Rioja que si vivo en Buenos Aires. Habrá tramas comunes, pero no son iguales. Necesito poder llegar a La Rioja. Nunca fui a La Rioja. Vos sabés que nunca fui, acabo de invitarme. ¿Sabés que nunca fui a la provincias a las que yo no he ido? Una es Santa Cruz, aunque no lo crean. Una es Santa Cruz y la otra es La Rioja. Después de todas, esas dos. No es lo mismo, necesitaría ubicarme en La Rioja del sistema de medios, por ejemplo. ¿Cómo es el sistema público, privado, comunitario en la provincia de La Rioja? ¿Cómo llegan las emisoras digitales, las que son por internet? ¿Cómo son consumidas en el lugar? ¿Cuál es el mapeo mediático de Roca, de Neuquén, de Tierra del Fuego, de Tucumán? De centrar la mirada porteña, y porteña no es solo la capital federal, Basta de estigmatizar a los porteños, digamos. Bueno, de centrar la mirada. Somos muy porteñocéntricos para mirar la radio. Esa cosa de decir los grandes medios. ¿Quiénes son los grandes medios? O viste que la otra es peor, los medios. Y los medios siempre son los medios corporativos. Tener un pensamiento situado es situarse geográficamente, situarse desde las identidades culturales para tener una mirada federal, descentrarse en esa noción teórico-unitaria que tenemos de los medios de comunicación
es la tercera clave fundamental para enseñar radio de una manera, entiendo yo, comprometida. ¿Con qué comprometida? Con las identidades culturales que habitan en ella. Y hay algo sustantivo en esas identidades culturales, que son las audiencias. No existe radio sin audiencias, obvio para ustedes y para mí. ¿Quiénes son esas audiencias en La Rioja? Una cosa será en la capital y otra cosa será en el campo, en la barriada, en la periferia. En la periferia, ¿quién es el centro? Es decir, nuestras miradas tienen a veces o adolecen de ciertas formas como muy direccionales, muy unitarias. Por un lado defendemos el derecho a la comunicación, la democracia, el federalismo, la pluralidad, la distribución de la palabra, y por el otro solemos tener procesos pedagógicos que forman para un tipo de medios, más no para otros. Y las radios universitarias están mal, son pobres, no pagan. Allí hacemos las prácticas y después nos vamos a los grandes medios. Hacemos las experiencias en las radios comunitarias, aprendemos a ser operadores, a hacer una entrevista, casi una pasantía, y después nosotros nos mandamos a hacer prácticas en ellas, pero después tiene que ir a un medio en serio, a un medio profesional, la idea de lo profesional. ¿Qué es lo profesional? Yo creo que pensar las radios y sus distintas identidades tiene esas tres primeras premisas. Desde donde se la aborda, la perspectiva integral, compleja, relacional, que no la ubica de manera binaria, separada a la teoría de la práctica, primero. Segundo, hacemos medios de comunicación para militar la verdad. Y tercero, la preocupación por los trayectos educativos, tal y como nosotros lo diseñamos, para la enseñanza. Porque esos compañeros, compañeras que tenemos en el aula, son los que van a habitar esos medios, ustedes lo saben, los ven todas las semanas, y que van a hacer de su profesión, aquellos que la elijan, como yo la elegí porque es lo que a uno más le gusta, además de la docencia y la investigación, ¿cómo la va a construir en la práctica? ¿Para qué? Para decir lo que el compañero decía. No me acuerdo exactamente las dos palabras, así que si te das distorsión me corregís. Que es la enseñanza para la creatividad, para la libertad, no la enseñanza para la dominación, casi parafraseando a Paulo Freire, ¿no? Uno no enseña, uno no educa para el consumo de las ideas y la repetición de técnicas, sino para la creación de ideas y para el diseño de modos de existir. Uno tiene que poder construir la sociedad en la que quiere vivir. Lo mismo pasa con la radio. Construir la radio para una sociedad, ¿de qué tipo? Ellos nos dirán, están ideologizando la enseñanza, están desneutralizando la enseñanza de la radio, o como dice este señor Hernán Lombardi, dirige los medios públicos, ¿no? Están pudriendo la cabeza los universitarios de las universidades públicas de los estudiantes. ¿Con qué? Con ideología, dice. Se la está pudriendo. ¿Ustedes lo escucharon cuando lo dijo? Yo dije, ¿está diciendo? ¿Posta lo está diciendo? ¡Qué tremendidad!, diría una amiga mía. ¡Qué tremendidad! O sea, ignorancia o otras cosas. Pero es ignorar. Voy a subestimar al director de los medios públicos. Es un ignorante de la academia y de los medios públicos. Es un ignorante.
cualquier estudiante de primer año de la carrera de Periodismo y Comunicación Social le puede explicar que en los medios públicos existen posicionamientos. No es lo mismo si te dirige un testaferro de la dictadura del 76 que si te dirige una persona que brega por la democracia. Hay que explicárselo. Le podemos montar un curso en la Universidad de Quilmes. Hay excelentes profesores de radio que le podrían explicar que no existe separación de ciencia en la teoría y de la práctica, pero tampoco existe ausencia de ideología en la producción de la enseñanza. La dimensión política de la educación, miren si será importante, que se lo tendríamos que dar, a otro que también habría que darle una clase, es al ex ministro de Educación, ahora que es senador, Esteban Bullrich. ¿Se acuerdan que él dijo que la educación es como una empresa que hay que gerenciar, ¿no? Dijo eso. A poco de asumir. Claro, hay cierto correlato entre concebir a la educación como una empresa, un negocio, y concebir a los medios de comunicación solo como un negocio también. Ahí hay una idea de sociedad para la radio, una idea de sociedad para la universidad, una idea de sociedad para la enseñanza y para la educación. Entonces, negarle la dimensión ideológico-política al cómo uno posiciona un modo de mirar el mundo, cualquier ámbito sea él, cualquier institución, la radio es una institución. No es aséptica, no es, como decía el compañero, abstracta. Entonces, ¿por qué habría de enseñarla? ¿Por qué habríamos de enseñarla despojada de identificar que desde el lugar que se habla siempre hay una postura? Nunca entendí esa parte yo. Yo por lo menos tuve profesores que me enseñaron a situarla. Acá están presentes. Me enseñaron a situarla, a entenderla desde el lugar que era producida, quiénes eran los que la dirigían, desde qué perspectivas, cómo se sostenían, a entender la gestión integral de un medio, ¿no? A entender la gestión, porque si a vos te enseñan solo a hacer una entrevista o a un tipo de entrevistas, pero no te enseñan dónde ejerces la entrevista, si no la situás. No es lo mismo pararse, laburar en un medio de comunicación digital, porque tiene sus propias lógicas, trabajar en la radio digital, que ubicarse en un medio en la puna, colectivo, cooperativo. No es lo mismo. Yo no estoy diciendo ni que es mejor ni que es peor. Lo que sí sé es que en ninguno de los dos voy a negar que una trabaja en un medio que tiene una perspectiva editorial, con la que puedo discutir o no, pero siempre tiene una perspectiva editorial. No existe un periodismo, ahora se van a pelear conmigo, no existe un periodismo independiente. ¿Qué es un periodismo independiente? Existe un periodismo posicionado. Ese periodismo posicionado lo puede evidenciar, puede decir desde dónde habla, y yo puedo decirle no estoy de acuerdo, claramente le puedo decir. Pero no hay una independencia. ¿Quién es independiente? ¿Majul? ¿Majul es independiente? ¿Majul es desideologizado? La Nata es independiente, trabaja en un medio independiente. La Nata hay que preguntarse si es periodista igual. Parece un montador de escenas, ¿no? Para crear sentidos y construir imaginarios en la sociedad. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Vivimos en una sociedad donde puede existir Babi Echecopar haciendo radio. ¡Qué manera de lastimar a la radio! Al lenguaje, hola Diego. Al lastimar a la radio. Nosotros empezamos trabajando juntos con Diego. Tuvimos épocas de cruce hace 30 años. 30 años.
si uno hace toda esa capacidad, si desarrolla esa capacidad de preguntarse en el aula y preguntarse con los estudiantes, a los estudiantes no hace falta tratarlos como tabula rasa y llenarlos. No les pudramos la cabeza, diría Lombardi. No, con que se haga preguntas es suficiente. Las juventudes no son taradas. Eso estaba en el manual de la Real Academia Española. No son salames. Los chicos se pueden preguntar desde dónde habla un medio, desde dónde habla un periodista o una periodista, desde dónde se gestiona, de dónde surge la plata para sostener un medio de comunicación privado, público y comunitario. ¿Por qué unos tienen mucho y otros no tienen nada? Esas preguntas ameritan respuesta. Y esas respuestas se producen en la investigación con la enseñanza, en el aula, o como les gusta decir a los militantes sociales, en los territorios, ¿no? Bueno, el territorio no es uno solo, ¿viste? El territorio. Los territorios son muchos. La universidad pública también es un territorio que tenemos que tomar. Qué suerte que algunos sean rectores y piensan como piensan. Eso fue un guiño. ¿No? Bueno, hay otros que no piensan así, es verdad, ¿o no? Lo dirán los que se reúnen en el cine. No piensan así, piensan en la neutralidad de la ciencia, piensan que los medios tienen que ser independientes, que los periodistas tienen que ser objetivos y que la radio es una tecnología en sí misma y que por eso mismo está agotada y hay que democratizar la comunicación con internet. No, por favor. O sea, es como atrasa, ¿no? Atrasa. Como dice Boaventura de Sousa Santos, que es ese antropólogo maravilloso que trabaja las epistemologías del sur, hay que hacer justicia cognitiva para la radio, la comunicación radiofónica, hay que hacerle justicia cognitiva. Eso amerita la escritura de una serie de textos que nosotros vamos a escribir, todos los que estamos acá y todas, que la explique políticamente a la radio, política y académicamente. Ya hay suficientes producción respecto de sus gramáticas. Hay que abordar la gramática desde el punto de vista político-cultural. Hay que dialogar con las audiencias. Hay que escuchar cómo escuchan la radio, pero no para escuchar solamente sus usos culturales, sino reconocer el modo en que piensan las audiencias, porque es el modo en el que participan los medios de comunicación. Voy a traducirme a mí misma. ¿Viste cómo me trabé ahí? No se escucha, la costumbre de tener auriculares. Cuando uno tiene auriculares se escucha cuando habla, entonces ahí no, vuelve. A ver, las audiencias, ustedes saben, son los ciudadanos que votan, las ciudadanas y los ciudadanos que votan y que construyen su modo de pensar el mundo, donde el sujeto mediático es partícipe del modo de pensar. No será el único, hay otras, en la educación, la familia, muchas mediaciones, como diría Orozco Gómez, muchos mediadores para la construcción del pensamiento y la opinión. El medio gravita sobre esa opinión, gravita directamente sobre eso, no la determina, pero la condiciona. Vamos a coincidir en eso, que la condiciona. No se gana, se pierde por los medios, en mi opinión, pero con ellos se puede ganar o perder, eso sí, a lo que sea. Entonces hay que dimensionar también en las aulas la incidencia que tiene en el modo del pensar de la ciudadanía la producción mediática que nosotros hacemos. Incluir en ese aprendizaje la pregunta por la audiencia y hablar con ellas. No solo me dirijo a ellas, sino que establezco relación y construyo un modo de mirar el mundo. Hago lo que decía allá lejos hace tiempo Berger y Luhmann, la construcción social de la realidad. Claro, si en la dimensión docente nosotros conocemos poco a las audiencias, porque no las investigamos, estamos en el horno, como dicen los chicos.
Conocer las audiencias es conocer las subjetividades colectivas, sociales, identitarias. ¿Quiénes son esos que están del otro lado? Hay una palabra que introducía el profesor, que es la palabra colectivo, ¿no? Nombraba la noción de lo colectivo. En general, cuando se ha entendido lo colectivo, sobre todo los que venimos de medios cooperativos, comunitarios, a la comunidad que funda un medio, ¿no? Y que le da mucha importancia no solo a desnaturalizar el vozarrón hegemónico, sino a la toma de la palabra de ciudadanos y ciudadanas. Pareciera que eso solamente los medios comunitarios lo hacen, pero no es así. También ha sido la voluntad de trabajadores y trabajadoras que llevan adelante programas en medios privados, y también ha sido y es en los medios públicos y particularmente en los universitarios. La construcción colectiva no es reunirse alrededor de la olla de mondongo, ¿no? Asociar la comunicación colectiva a lo marginal, que también hay comunicación colectiva ahí. La comunicación colectiva, como la organización asociativa para la toma de la palabra, es una forma de mirar también los medios de comunicación y posible de ser gestionado. No es privativo de un solo tipo de medio. Porque ¿para qué medios enseñamos nosotros? Para los medios que existen puede ser una parte, es necesaria porque hay que mapear la situación, pero también podemos enseñar para que los estudiantes puedan idear los medios en los que quieren trabajar. ¿Quién dijo que era la única posibilidad del exitoso profesional mediático un holding mediático? ¿Quién dijo que eso era lo profesional? ¿Quién dijo que esa era la única forma de pensar la comunicación? Eso es así porque hubo decisiones sociales del Estado y de los empresarios de que así fuera. ¿Pero puede ser de otra manera? Claro que puede ser de otra manera. Para eso se necesita voluntad política. Y para eso se necesita tomar el poder, donde se toman las decisiones. Los que dirigen políticas de comunicación, los que las diseñan a las políticas de comunicación. Alguna vez pudimos participar en el AFCA. No quiero abrir ese capítulo que Mario se va a enojar. Yo también. Sí. Cuando tengamos otra vez esa posibilidad, yo creo que es la posibilidad, perdonando la redundancia, de aplicar políticas de comunicación que distribuyan la palabra. El papel en prensa hay que expropiarlo en algún momento. Está grabado esto, ¿no? Básicamente las radios universitarias necesitan presupuesto. Eso no es un subsidio caritativo para la universidad pública. Los fondos de fomentos concursables para las radios comunitarias es el Cáritas Ampliario de la comunicación. De ninguna manera es un derecho, es pensar el Estado como regulador de las relaciones sociales. Y esa es otra manera de pensar la ecología del sistema de medios. ¿Dónde está Agustín Espada? Estaba hace un rato, ahora se fue. Yo sé que su grupo de investigación llama a eso ecología mediática, o ecosistema de medios, no ecología, ecosistema de medios. Quería decir que había aprendido con él, pero se fue. El ecosistema mediático requiere de unas políticas de comunicación donde sea el Estado el que regule. Ellos van a decirte que no, que el Estado no es como dijo el señor que preside la Argentina, un aguantadero. No es un aguantadero de comunicadores, periodistas, trabajadores sociales, trabajadores economistas, la Argentina. No, es el ente que regula la administración de la democracia. Habría que enseñarle que es el regulador de las relaciones sociales en la democracia. De los medios de comunicación también.
Entonces yo tengo que poder en el aula, en la enseñanza de la comunicación radiofónica, situar esa enseñanza en qué sistema mediático está y qué sistema mediático quieren esos futuros periodistas radiofónicos para el ejercicio de su profesión. Entonces, no sé qué tiempo tengo, ya tengo que ir cerrando. No leí nada de lo que escribí. Yo creo que hay que agendar estos debates y los que ustedes van a colocar en las mesas y seguramente hoy a la mañana hicieron, en todos los espacios de conversación, para refundar los modos de la enseñanza, recuperando las prácticas que nosotros tenemos en el aula y animarnos a explicar desde dónde enseñamos radio. Animarnos a politizar, ideologizar la enseñanza. Yo creo que democratizar las comunicaciones no es una frase bonita y que esa mirada empieza en el aula, empieza en la universidad, tiene que empezar desde chiquitos, para que cuando el primer día de clase yo pueda preguntar si conocen aquel viejo libro del nuevo orden informativo de la comunicación del año 80, levanten todos a la mano a la misma vez y digan, claro, profesora, ahí se discutió el derecho a la comunicación, y que no me miren como si estuviera hablando del precámbrico. Y pues claro, cuando uno llega parece que llega y inventa la pólvora, ¿viste? Tanta gente quedó en el camino desaparecida, tanta gente que bregó por otra comunicación posible en América Latina. No existe solo la Globo, Televisor, Clarín. Por eso yo quiero recuperar el legado de las comunicadoras y los comunicadores latinoamericanos que en todo este continente hicieron otra geopolítica de la comunicación, porque pensaron otra sociedad mucho más parecida al sueño de Bolívar y de San Martín que al de este energúmeno que preside la Argentina. Muchas gracias.